Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva cápsula de esta asignatura de Psicología de las Diferencias Individuales. Esta vez hablaremos sobre la inteligencia como rasgo diferencial. Tal y como hemos estudiado en el tema 1, la psicología diferencial es una rama o campo de la psicología que se encarga de estudiar paso a paso los perfiles de las personas, como por ejemplo sus pensamientos, emociones, rasgos físicos, psicológicos, intelectuales, comportamiento, es decir, todo lo que posee el individuo. El objetivo principal de la psicología diferencial es medir la capacidad intelectual de los individuos y demostrar su determinación hereditaria y tratar de estimar cuál es su nivel cultural. Así pues, la inteligencia es una capacidad mental muy general que, entre otras cosas, implica la capacidad para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de modo abstracto, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la propia experiencia. Me gustaría puntualizar en relación a la definición que acabo de dar que no es más inteligente quien posee más conocimientos, lo que denota es inteligencia en su uso, o quien destaca en una determinada materia escolar. Sobre resolver problemas de aritmética es útil, pero es solo un signo de poseer una habilidad. O quien demuestra ser muy hábil para resolver un test. Más bien, la inteligencia expresa una capacidad más amplia y profunda para comprender el ambiente, darse cuenta y dar sentido a las cosas o imaginar qué se debe hacer. Así, la inteligencia se puede definir como la capacidad que tiene el ser humano para adquirir algún tipo de conocimiento o entendimiento y, lo más importante, saber utilizarla en determinadas situaciones que se presentan a diario. Son muchas las teorías, los autores que se han preocupado y han querido definir qué es la inteligencia y cómo poder medirla. Aquí os he puesto el ejemplo solo de 4 autores. Tenemos a Galton, que nos habla acerca de la inteligencia innata, es decir, él considera que la inteligencia es heredada y utilizada según la capacidad de adaptación de las personas. Por su lado, Thurston comenta que existen 7 aptitudes mentales básicas y habla de la comprensión verbal, la fluidez verbal, la habilidad numérica, la memoria, la rapidez perceptiva, la capacidad espacial y el razonamiento inductivo. Gardner dice que la inteligencia es un conjunto de capacidades diferentes que actúan independientemente a demanda de las exigencias. De Gardner y del siguiente autor, Stenberg, que definía el autogobierno o autogestión mental superior que tienen las personas para resolver problemas, entraremos en profundidad en las siguientes diapositivas. ¿Qué es lo que tienen en común los autores que anteriormente os he citado, junto con más? Tienen una visión unitaria de la inteligencia y lo hacen desde una perspectiva psicométrica. Es decir, consideran que la inteligencia es una capacidad unitaria. Solo o eres inteligente o no eres inteligente. Y es una capacidad estable. Nacemos con una inteligencia y no se podrá modificar. Así que establecen una relación directa, lineal, unidireccional y estática entre inteligencia y capacidad de aprendizaje. Es decir, una persona inteligente tendrá una alta capacidad de aprendizaje. Es decir, por tanto, si nosotros vemos una persona con buenos resultados académicos, seguro que es porque es inteligente. ¿Cómo lo pueden saber? ¿Cómo definen esta inteligencia? Pues con los test, ¿no? Entonces lo que hacen es, a través de estos test de inteligencia, miden los aspectos más representativos del comportamiento inteligente de las personas. ¿Qué sucede con esta visión unitaria, esta perspectiva psicométrica? Ha tenido muchas críticas y uno de los puntos, ¿no?, los aspectos más críticos que se tiene de esta perspectiva psicométrica es que no puede dar respuesta a los siguientes aspectos. Por un lado, algunos alumnos tienen un rendimiento muy alto en unas asignaturas, en cambio bajas en otra. ¿Significa que no es inteligente? ¿No? Esta es una de las preguntas que se plantean, ¿no? ¿Por qué no podemos dar esta explicación desde la perspectiva psicométrica? Si hay esta relación unitaria, ¿no?, unidireccional que os decía, entre inteligencia
y aprendizaje, porque alumnos pueden ser o pueden fracasar en áreas de lenguaje y en cambio tener un rendimiento muy elevado en música. No tienen una explicación no pueden dar respuesta. Algunas personas con un rendimiento escolar muy bueno, en cambio, se mueven con dificultad en situaciones de la vida diaria. Les planteas problemas de la vida diaria y no son capaces de dar respuesta cuando, en cambio, su rendimiento académico ha sido excelente. Y tenemos, por ejemplo, ejemplos claros de reconocidos científicos, inventores que han tenido una escolaridad con resultados bajos y, en cambio, han destacado en diferentes áreas de la ciencia. La perspectiva psicométrica no puede dar respuesta a esto. Y entonces, por eso, apareció una nueva perspectiva con una visión no unitaria. ¿Cuál es la nueva visión? La visión que no es unitaria, pues es la visión pluralista de la inteligencia. ¿Qué habla? ¿Qué dice esta visión? Nos habla de las inteligencias múltiples, que ya os apuntaba al inicio, de Gardner. Dice que hay una relación bidireccional entre inteligencia y aprendizaje, es decir, una persona inteligente tendrá mejor aprendizaje, pero a la vez una persona que vaya aprendiendo más cosas será cada vez más inteligente, ¿vale? Por tanto, no es unidireccional, no es solo que a mayor inteligencia, mayor aprendizaje, sino que se considera que la inteligencia es modificable y una de las razones para que la inteligencia sea modificable es gracias al aprendizaje. Las personas aprenden a lo largo de toda su vida y, es decir, a lo largo de la vida, las personas nos vamos volviendo más inteligentes, pero no en todos los aspectos, ¿no? Como hablamos de las inteligencias múltiples, podemos destacar en alguno de estos aspectos. Así definen la inteligencia como que es una capacidad distribuida, situada y mediada. Stenberg, que en el 1986 nos habló de la teoría triárquica de la inteligencia. Él hablaba de que el comportamiento intelectual está determinado por el contexto, es decir, según las oportunidades, según el contexto más estimulante o menos que hayamos tenido, hará que tengamos un comportamiento más inteligente o menos. Así, la intervención cambia los comportamientos según el problema que tengamos que resolver. Y habla de la experiencia. La experiencia es crucial para resolver tareas. Un alumno que tú le planteas una tarea, un problema a resolver por primera vez, será muy diferente que cuando ya lo ha resuelto varias veces. Así que un alumno en clase en el que se plantea un problema de sumas, si él ya ha tenido esta experiencia previa, ejecutará mejor ese problema que un alumno que se enfrenta por primera vez a ese problema. Así pues, Stenberg, y continuando con esta teoría triárquica de la inteligencia, nos habla de que tenemos tres capacidades: la capacidad analítica, la capacidad creativa y la capacidad práctica. La capacidad analítica la define como análisis y evaluación de ideas para resolver problemas y tomar decisiones. La capacidad creativa es la capacidad de ir más allá de los datos y crear nuevas ideas para encontrar y resolver problemas. Y la capacidad práctica es la capacidad que tenemos de pasar de la teoría a la práctica para resolver problemas en el mundo real. Así veis que cuando él habla de inteligencia, sobre todo se centra en la capacidad de resolver problemas, no quedarnos solo en la teoría, sino ser capaces de ejecutar ante situaciones del mundo real, ser capaces de dar problemas desde estas tres perspectivas. Tener primero esta capacidad de análisis, esta capacidad más creativa para encontrar y solucionar problemas y esta capacidad práctica, este paso de teoría a la práctica. Gardner, en el 1983, introduce un nuevo término, una nueva forma de ver la inteligencia y habla de las inteligencias múltiples. Así dice que la inteligencia la ve como un conjunto de capacidades o habilidades mentales, al que él también denomina talentos. Dice que cada una de estas habilidades es entendida como un potencial biopsicológico que tenemos para procesar la información, teniendo en cuenta el marco cultural en el que estamos para conseguir ciertos objetivos. Así habla de 8
inteligencias diferentes. Habla de la lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal cinética, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Dice que estas inteligencias son independientes, que todas las personas tenemos todas estas inteligencias, pero en diferente grado. Eso significa que no habrá dos personas exactamente con el mismo perfil, porque como cada una de estas inteligencias serán en diferente grado, cada persona tendrá su propio perfil de inteligencia. Y puede ser que una persona destaque en una inteligencia, ¿no? Por eso hablamos, ¿no?, de las inteligencias múltiples, ¿no? Una persona puede destacar en una inteligencia y en la otra no tanto. Y eso no significa que no sea una persona inteligente, solo que destaca en alguno de estos aspectos de la inteligencia. En esta imagen puedes ver mejor cómo define las inteligencias múltiples Garner y el uso que le da, ¿no? Por ejemplo, habla de la inteligencia lingüística y la define como es la sensibilidad en los sentidos, hacia los sonidos, las estructuras, los significados y las funciones de las palabras y el aprendizaje. Habla del lenguaje fonético, como por ejemplo el inglés, y una persona que destaque en la inteligencia lingüística se podría dedicar a ser escritor o orador. La inteligencia lógico-matemática, lo mismo, hace la definición y considera que una persona que destaque en esta inteligencia podrá ser científico matemático. Las personas que destaquen en inteligencia espacial podrían ser artistas, arquitectos. Una persona que destaque en inteligencia musical podrían ser compositores, personas que tocan instrumentos. Las personas que destacan en inteligencia corporal o kinestésica, pues podrían ser son artistas, bailarines, escultores. Inteligencia personal son consejeros, líderes, políticos. Las personas con una inteligencia intrapersonal podrían ser psicoterapeutas, líderes religiosos. Así, ¿no?, podemos ver todo este perfil que seguramente todas las personas, no todos os podéis ver identificados en algunas de estas inteligencias, pero no para poder dedicarte o destacar en todas, ¿no? Y esa es la diferencia, ese es el aspecto que introduce nuevo Garner, ¿no? Hablar de estas inteligencias múltiples. Como os comentaba, desde esta perspectiva no unitaria y bidireccional, se define la inteligencia como mediada, situada y distribuida. Entonces, lo que es importante es la capacidad de respuesta que tienen las personas en su vida cotidiana. ¿Por qué decimos que es mediada? Porque el pensamiento está ampliado y limitado por las herramientas junto con los sistemas simbólicos que utilizamos en el transcurso de una actividad. Permite a las personas percibir, pensar y actuar de una manera que sin este sistema no sería posible. Por ejemplo, el lenguaje. Si no tuviéramos lenguaje, puede ser oral, corporal, escrito, nos sería muy difícil percibir, pensar y actuar. ¿Por qué la definen como situada? Porque la actuación inteligente se ubica siempre en contextos particulares de acción, al servicio, ¿no?, de un motivo o de un objetivo específico. Por eso está situada en aquel momento, en aquel contexto concreto. ¿Por qué decimos que es distribuida? Porque la actuación inteligente está esencialmente distribuida entre diversos individuos. Por tanto, no es propia de una sola persona, sino que la distribuyen, ¿no?, diversos individuos, es por la interacción de diversos individuos. La pregunta que nos hacíamos al principio sobre si la inteligencia se puede modificar, la respuesta, ¿no?, como podéis intuir, es sí, se puede modificar, se puede optimizar. ¿Dónde? Pues incidiendo en dos tipos de conocimientos, en el conocimiento declarativo y en el conocimiento procedimental. El de conocimiento declarativo es la relación, es la capacidad de establecer relaciones, ¿no?, entre los diferentes conceptos. Cada vez se pueden hacer una estructura más jerarquizada, tener más conocimientos. Y entonces, por ejemplo, si hablamos solo de la especie, ¿no?, de los animales, somos capaces de establecer más jerarquías
y entender mejor cómo funcionan los animales. ¿Sí? Por ejemplo, puedes decir, solo decir si son mamíferos o ovíparos. En cambio, después podemos hacer más jerarquías. No, también podemos decir si son herbívoros o carnívoros, ¿sí? Y así ir ampliando. Entonces, cuanta más jerarquía, cuantos más cambios conceptuales podemos introducir en el conocimiento declarativo, más inteligentes seremos. Otros cambios que se pueden introducir es en el conocimiento procedimental, es decir, mejoras en las estrategias de adquisición, recuerdo, elaboración y organización del conocimiento y, por tanto, resolución de problemas. Es decir, tener más procesos, más formas de adquirir conocimientos y de resolver problemas. Esto dará como consecuencia mejorar las estrategias o nuestra capacidad metacognitiva, es decir, ser conscientes de cómo proceso la información, cómo resuelvo problemas. Cuanto más capacidad tenga esta capacidad metacognitiva de reflexionar sobre mi propio proceso de aprendizaje y de resolución de problemas, más inteligente seré, porque más control tendré sobre mi propia acción. Si tuviéramos que hablar de cómo es entonces la competencia cognitiva de los alumnos, de las personas, diríamos que todas las personas tienen unas capacidades intelectuales básicas y que se tienen que convertir, como os decía, en capacidades metacognitivas, es decir, que seamos conscientes de nuestro propio proceso de planificación, regulación y control. Esto nos permite tener, primero, conocimientos específicos y, por otro lado, instrumentos más procedimentales y estrategias de aprendizaje. Como veis, todo esto da feedback, da una retroacción hacia las capacidades intelectuales básicas. Y volvemos otra vez a empezar. ¿Sí? Nuestras capacidades intelectuales básicas se desarrollan gracias a estas capacidades metacognitivas porque somos capaces de incidir en estos conocimientos más específicos, más conceptuales y en estos conocimientos procedimentales. Al tener esta capacidad y esta mejora, volvemos otra vez a mejorar nuestras capacidades intelectuales básicas. En este cuadro resumen que os he hecho este esquema, os quiero hablar de qué es la inteligencia, cuáles son las capacidades que contiene la inteligencia, cuáles son las diferentes concepciones que he apuntado alguna de ellas y las otras las hemos trabajado en el tema 1, cuáles son las habilidades para pensar y aprender y la diferencia entre conocimiento e inteligencia. Creo que es importante sobre todo destacar esta diferencia porque el conocimiento es tener información almacenada en la memoria, es solo la información que tenemos. En cambio, la inteligencia es la facultad de emplear con acierto esta información para resolver problemas de la vida cotidiana. Esa es la diferencia, No quedarnos solo en la teoría, no quedarnos solo con el saber, sino ser capaz de aplicar estos conocimientos a la vida real. Y nada más por mi parte. Espero que esta cápsula sobre la inteligencia os haya sido útil, os permita pensar, romper esa idea que existe entre inteligencia y aprendizaje, sobre todo entre rendimiento académico, que hay esta relación directa entre una persona inteligente, seguro que tendrá buenas notas y como tengo buenas notas, soy inteligente. Creo que es importante romper esta idea y sobre todo confiar que gracias al aprendizaje se puede mejorar la inteligencia. Así pues, damos una oportunidad a todas estas personas que quizás han tenido fracaso escolar, pero solo por el contexto en el que se han encontrado, pero no por falta de inteligencia. Creo que también es importante destacar el tema de las inteligencias múltiples de Gardner, por el mismo motivo, personas que se han sentido fracasadas, porque lo que se ha valorado sobre todo en los test es aspectos de lenguaje y de matemáticas, olvidando todos los otros aspectos de la inteligencia que son importantes y que permiten, sobre todo a las personas, mejorar su autoconcepto, su autoestima. Y nada más. Nos vemos en la siguiente cápsula.